Buenos días, mi nombre es Luis Quijano y le voy a hablar sobre Ana Teresa de la Parra. Nació en París el 5 de octubre de 1889, primera hija de padres venezolanos, Rafael Parra e Isabela Sanojo. Tuvo 5 hermanos. Nació en París porque su padre en ese entonces se encontraba afortunadamente en esa ciudad, que era cónsul venezolano en Berlín. Ana Teresa de la Parra muere en Madrid el 23 de abril de 1936 tras una fuerte lucha contra la tuberculosis. Regresan a Venezuela cuando la Parra tenía 2 años de edad. Su familia pertenecía a la aristocracia venezolana y el sector de los terratenientes. Su infancia la pasa en la hacienda de Cañatanzón, cerca de Caracas. Luego de la trastocada subida, 6 años después, muere su padre. A los 11 años de edad, su familia vuelve a Europa. Se instalan en Mistalia, Valencia, en España, y Teresa es internada en un colegio religioso Sagrado Corazón de Gut. De allí empieza su fascinación por la poesía. El regreso a Caracas. En 1910 los Parras vuelven a Venezuela, Caracas. Viven en una casa estilo colonial situada entre las esquinas de Torre y Verones. En las tertulias de allí se organizan frecuentes cafés. A la joven le gustaba tomar muchos apuntes sobre el estilo del habla venezolana coloquial, y esos apuntes los aplicaba en sus obras. El contexto histórico, social y producido. La escritora desarrollaba sus obras a inicios del siglo XX, donde Venezuela era dominada por la llegada de los andinos al poder político. En ese caso imperaba la dictadura del general Juan Vicente Gómez, quien mandó durante 27 años justamente el trayecto de la vida literaria de Ana Teresa de la Parra. Al igual recibe críticas ante la sociedad en ese momento por sus exposiciones en los temas que desarrollaba en sus obras, y de allí tuvo que ir otra vez a Europa a desarrollar y publicar sus obras. Ana Teresa de la Parra tuvo muchas influencias literarias, específicamente francesas y europeas, como Roman Folliot, Gustave Flaubert, Mont de Berlin, Gunz de Maustam. Los estilos literarios de Ana Teresa de la Parra tenían mucho estilo criollo venezolano, mezclando con el estilo europeo, específicamente el francés. De allí marca su estilo único y le permitía ser una de las escritoras venezolanas más reconocidas en la trayectoria del modernismo de la época del siglo XX. Ella manifestaba que la mujer debería ser igual ante la sociedad. Expone que la mujer debe tener un papel importante en la sociedad, teniendo los mismos derechos que el hombre al trabajo de ser financieramente independiente. Consideró que los hombres eran como amigos, compañeros y no como propietarios y enemigos. Ella misma se consideraba una feminista moderada. Las obras literarias. A los 11 años de edad comienza su inquietud por la poesía y a los 19 empieza a escribir sus obras. En 1915, bajo el seudónimo de Frou de la Parra, publicó 2 cuentos, un evangelio, Indio, Buda y leprosa, y Flor de Loto, una leyenda japonesa. Otros cuentos que no fueron publicados sino hasta 1982, El ermitaño del reloj, El genio del pesacartas y La historia de la señorita Grano de Polvo, bailarina de sol. En 1920 publicó en la revista Actualidades, dirigida por Rómulo Gallegos, su diario de una caraqueña por el lejano oriente. Después publicó Mama X en el año 1920. En el año 1924 publicó su primera y más famosa novela, Ifigenia, bajo el seudónimo de Teresa de la Parra. Memorias de Mamá Blanca fue otra de sus novelas más reconocidas. En 1927 fue a Cuba para participar y hacer una entrevista sobre Simón Bolívar en el Congreso de Prensa, sobre el tema de la influencia que ocultaban las mujeres en la independencia y en la vida de Bolívar. En 1930 viajó a Colombia para hacer una conferencia
llamada Las tres referencias inéditas sobre el papel de la mujer en la cultura española, historia desde la época colonial hasta el presente y la aclaratoria del feminismo moderado. Yo voy a hacer el análisis sobre la historia de la señorita del grano de polvo, bailarina del sol. La narrativa es una narrativa poética, pasión de Jimmy, el frágil muñeco de fieltro, propiedad de un escritor que conformaba un estéril trabajo de escritura, ante la lámpara en el que se apoya el muñeco por una bailarina de polvo, solo visible tras la luz que entraba por la ventana del aposento en el que se dialogaban ambos protagonistas. El tipo de narrador es protagonista, cuenta una trama en primera persona y participa en la narración del cuento. Cuento fantástico escrito por la escritora hacia el año 1915, pero no fue publicada hasta 1985.